Dios les bendiga. Bendiciones para todos en esta hermosa noche. Porque no queda más durante todos estos tiempos buscar la presencia del Señor en tal vez en donde hay personas que se encuentran preocupadas, tal vez sin esperanza, en donde muchos dicen que este mundo ha cambiado mucho, no es igual, pero yo quiero darte buenas nuevas, aunque ese no es el tema el cual voy a tomar, pero sí es importante saber de que el Señor es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es nuestra esperanza, porque no hay otro lugar más precioso y más hermoso en el que buscar la presencia del Señor, entrar a sus atrios, entrar a ese lugar santísimo. Pero yo sí quisiera, hermanos, amigos, compartirles esta bendición con el fin de que nosotros entendamos de que sí es importante de tener un arrepentimiento en este tiempo. Tal vez hay muchos comentarios en contra de los predicadores, tal vez en contra de hermanos. Yo no soy muy popular tal vez en la parte del cristianismo en YouTube, pero lastimosamente hay hermanos, y se los puede catalogar como hermanos, en donde han hecho pisotear la sangre de Cristo porque tal vez no han llevado el verdadero evangelio. Lo que tal vez les ha importado, lo que les ha interesado es el dinero. Pero el apóstol Pablo decía de que ay de mí si no lo hago. Él nunca iba tras dineros, él no iba tras las finanzas de los creyentes. Y déjame decirte que yo también quiero seguir el mismo legado. No es sino más que predicar las Sagradas Escrituras y tal como están. Yo siempre a aquella persona que le comparto le digo, no le especifico a que vaya a un lugar, sino que siempre crea en las Sagradas Escrituras, porque de ellas hablan la verdad de Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo. Y si no las escudriñamos, si no las leemos, pues no vamos a entender cuáles son los propósitos de Dios. Porque tal vez hemos traído tradiciones, pero nunca nos han enseñado la palabra como es. Y por eso muchos en estos tiempos tal vez dicen tener un arrepentimiento. Y ese es el tema que yo quiero hoy compartirles. Es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene del corazón, del fondo del corazón. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y yo antes de empezar quisiera inclinar mi rostro y pedirle al Señor de que esta palabra sea alimento y refrigerio a nuestra vida. Padre, te doy gracias, Dios de los cielos, en esta noche, Padre Celestial, por este hermoso día, Señor, porque todos los días son hermosos. Tal vez sin importar las circunstancias, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Mi Padre, tal vez hay muchas personas que se encuentran en una situación difícil, Dios, tal vez de escasez, pero yo te pido, Señor, que les bendigas, que les guardes, y que tal vez si no hay refrigerio para el cuerpo, que haya refrigerio para el alma.
Yo creo que eso es lo más importante, porque tu palabra lo ha declarado y tu palabra lo ha dicho, de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura, y en eso tenemos que tener confianza, en eso tenemos que tener fe. Te pongo a aquella persona, Señor, que mira este video en tu presencia, para que seas tú tomándola, Señor, para que seas tú bendiciéndole, para que seas tú, Señor, Dios de los cielos, colocando en cada vida el querer como el hacer para estar en paz contigo, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, en esta preciosa y bendita noche, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pues sí, quiero compartir este tema hermoso en el que he titulado Un verdadero arrepentimiento. Yo quisiera que tú ahí donde estás, tal vez te autoevalúes y digas si verdaderamente tienes un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento debe ser genuino. El verdadero arrepentimiento tiene que venir desde el corazón. Y para eso nosotros tenemos como ejemplo a David. ¿Ya? Pues quisiera tomar más nombres de la Biblia, pero vamos a enfocarnos exactamente en el rey David, porque este varón sí tuvo un verdadero arrepentimiento. Él entendía lo que se iba a venir o lo que estaba en un momento dado escrito y dado por nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña una palabra muy clara, una palabra muy hermosa. Y es que nosotros tenemos que entender de que el Señor es nuestra roca, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro pronto auxilio, el Señor es nuestra esperanza. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, tal vez no es infundir miedo, sino más bien infundir el temor a Jehová, porque esa es la tarea de cada predicador, el compartir la palabra del Señor, no para llenarnos, porque la palabra del Señor dice que nosotros no debemos hacerlo con el fin de lucrarnos, sino con el fin de compartir el evangelio a los necesitados, a los enfermos. Tal vez hay muchos que carnalmente se encuentran o físicamente se encuentran sanos, pero espiritualmente están enfermos. Y para sanarnos debemos tener un verdadero arrepentimiento. Arrepentirnos de corazón delante del Señor, y aún más en estos tiempos, hermanos, porque tal vez el día y la hora nadie lo sabe, pero todas las señales están siendo dadas, sea de que el virus fue creado o no fue creado. Debemos entender que Dios es un Dios soberano y que todas las cosas están creadas y por Él subsisten. Y todo lo que pasa en este mundo y todo lo que pasa en esta tierra es por Él. Y es por eso que Él nos ha advertido y siempre nos ha venido advirtiendo. El propósito de Él es que nosotros tengamos un corazón puro, y para eso se necesita un verdadero arrepentimiento. La palabra del Señor en primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo que tire la primera piedra es que el que esté libre de pecado. Todos somos pecadores. Venimos de una naturaleza adámica, de una naturaleza pecaminosa. Pero nosotros tenemos que entender de que el Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad también para arrepentirnos. Si estamos vivos, ese es el fin. El fin es que ahora nosotros nos confesemos el pecado, no ante un hombre, sino ante el Dios Todopoderoso, ante el que puede lavarnos con su sangre preciosa, ante aquel que puede limpiarnos, aquel que puede lavarnos, aquel que puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Porque ¿de qué nos sirve tal vez
a nosotros estar o regalar o dar si aún ni siquiera estamos en paz con nosotros mismos? Es importante por eso, hermanos, empezar a pedir perdón, empezarle a pedir perdón al Señor, que sea Él el que limpia nuestra vida de toda maldad y de todo pecado. Y yo quiero, hermanos, antes de compartirles la oración de David, yo quiero que cada uno de nosotros tenga en cuenta algo. Y es que cada uno de nosotros somos unos ex. Y eso tiene que quedar atrás. Yo me considero un ex adúltero, un ex fornicario, un ex borracho, un ex mentiroso. ¿Y por qué ex? Porque las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es verdad. No hemos llegado todavía, a la estatura del varón perfecto. Seremos la estatura del varón perfecto cuando estemos ya en la Nueva Jerusalén, cuando ya este cuerpo incorruptible se vuelva este cuerpo corruptible, porque verdaderamente somos corruptos desde el comienzo. Este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible, porque somos lavados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué te comparto esto? Porque es tiempo de que te arrepientas. Porque el Señor puede perdonar nuestros pecados, pero las consecuencias tenemos que asumirlas, y eso fue lo que pasó con el rey David. El rey David, ¿por qué es Salmo 51? Y ese es el salmo que lo vamos nosotros ahora a leer, a compartir. Y es que quiero compartirte un trozo, un pedazo de los acontecimientos de la vida de David. David, ya siendo rey, porque acuérdense de que el Señor siempre escoge de lo menos vil, Él siempre escoge de lo menospreciado. Y así fue con David. El Señor escoge, nuestro Padre eterno que está en los cielos, escoge al rey David. Lo escoge para que sea él el rey y para que él pelee las batallas, sea un hombre de guerra. Y en ese momento, cuando... Y como este varón fue preparado para la guerra, un día en el que él no quiso salir, quiso quedarse en el palacio, y en ese momento, cuando él estaba en el palacio, él sube al terrado. No sé si algunos tal vez conozcan esta historia, pero sí es bueno recalcarla, sí es bueno tenerla muy presente. Y esto hace como una ilustración, una referencia a que este varón, por no haber ido a la guerra, Satanás le colocó la trampa. Y él, estando en el terrado, sale a mirar y mira a una mujer muy bella, a Betsabé. Y en este evento, pues se cometen 3 pecados prácticamente en lo que le sucede al rey David, porque al mirarla empieza la codicia. Acuérdense de que la palabra del Señor dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pues esta Betsabé era la mujer de Urías. Y este varón, al empezar a codiciar a la mujer de Urías, empieza ya a entrar el pecado, empieza a abrir una pequeña rendija a Satanás. Y al codiciarla, él no solo quedó con mirarla, sino que busca la forma y la manera de poder llevarla hasta el palacio. Y comete adulterio, comete fornicación con esta mujer. Y en vista de que él
ya había cometido pues este pecado, había cometido la codicia, el adulterio, pues prepara un plan para que muriera Urías y habla con el jefe de la guardia, el jefe del ejército, para que en el momento cuando se presente el enfrentamiento, pues sea colocado Urías al frente. Y en el momento en cuanto más dura sea la guerra, entonces él pueda salir a hacer el frente y en ese momento pueda morir. Entonces ya eran tres. Entonces, la codicia, el adulterio y la muerte. Comete tres graves pecados escritos por la ley de nuestro Señor. En ese plan de David viene una reprensión para David por parte de Natán, porque había cometido este grave error David. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros no cometamos. O sea, que estemos preparados. Y la única manera de no poder caer en tentación, porque tentados podemos ser, es que estemos llenos del Espíritu Santo, o sea, guerreando con las artimañas de Satanás. Por eso la palabra del Señor dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo es la manera de poder resistir al diablo? Nosotros somos carne. La palabra del Señor dice que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está presto. Por lo tanto, el apóstol Pablo, como siempre yo hago referencia, porque este varón verdaderamente es un hombre de Dios y nos enseña muchas cosas. Por eso él decía que cada día que vivía, él moría la carne y vivía el Espíritu. Pero para hacer eso, él mantenía en una comunión con Dios, mantenía en ayuno, mantenía en oración, mantenía en la lectura bíblica. Porque en cualquier momento, si aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y él siempre dijo: escrito está. Esa es la manera, porque nuestras armas son la oración y la palabra. O sea que en un momento dado, cuando Satanás venga a tentarnos, nosotros debemos tener las sagradas escrituras en nuestro corazón, las sagradas escrituras grabadas en nuestra mente, para poder salir nosotros a defendernos, para poder pelear con el pecado. Porque acuérdense de que somos carne. Entonces sí es importante entender de que Dios perdona el pecado, hermanos. Acuérdense de eso, perdona. Pero nosotros no podemos ser tal vez esos hombres que pensamos en el que peca, reza, empata. No, así no es. No es solo simplemente, hermanos, tal vez no sé, tantas personas que tal vez de pronto escuchen este video o lo compartan, pero sí es importante entender esto, mis hermanos. Muchas personas en la religión tradicional o aún en el mismo cristianismo piensan que con solo ir el domingo y tal vez arrodillarse, o tal vez arrepentirse, tal vez confesarse, tal vez recibir la hostia, o tal vez recibir la Santa Cena, con eso solo ya basta. El Señor nos perdonó y ya. No, mis hermanos. La bendición que Dios nos da es que todos los días debemos estar en una comunión con el Señor. Eso quiere decir de que todos los días tú debes sacar un tiempo para el Señor, prepararnos. Porque miren, hermanos, si ustedes, tal vez hombres o mujeres, han mirado el ejército siempre está a la expectativa. Ellos siempre están entrenando. Los están haciendo trotar, les están haciendo pruebas físicas de tiro, bueno, en fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que en cualquier momento puede llegar el enemigo sin avisar. Asimismo, nuestra guerra espiritual debe ser también entrenada. Y para entrenarnos, lo que nosotros debemos hacer es estar todos los días en oración, todos los días en la lectura bíblica y tomando algunos días de ayuno para que la carne muera.
Tal vez no lo puedes hacer con alimentos, pero sí te puedes cohibir de ciertas cosas que te llevan a saciar la carne. Tal vez la televisión, tal vez un juego, el celular, y eso te va a conllevar, una cosa conlleva a la otra, hermanos. Una cosa tan mínima que en ese momento le pasó al rey David, no fue a la guerra. Y por no haber ido a la guerra, mire lo que pasó. Y las consecuencias por las que pasó el rey David. Unos pecados, unas consecuencias que David, al abrir la puerta, pasaron, fue los celos, la envidia, el incesto, el deseo de poder y muertes violentas. Si alguien conoce más a fondo lo que sucedió en la vida y en la familia del rey David, es algo espantoso, hermanos. Solo por haberle abierto una pequeña rendija a Satanás. Acuérdense que él siempre está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Recuerden siempre de eso, porque él no vino sino para robar, para matar, para dañar, para destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Te invito a que empieces a cambiar de vida. No es difícil, es muy fácil, porque hay cosas que la carne nos conllevan a tener problemas, a tener dificultades, tal vez nos pueden llevar a la muerte física, a tener problemas con nuestro cónyuge, a tener problemas con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con las personas que nos rodean, por tal vez saciar nuestra carne, tal vez buscar el dinero ilícito, tal vez engañar a nuestras esposas, maltratar a nuestros hijos. Eso es lo que tal vez en un momento dado nos conlleva el pecado. ¿Sí? Yo conversaba con un hermano en la fe y nos poníamos nosotros a dialogar, a conversar en que cuántas mujeres y cuántos varones, porque hoy en día ya no sé, son las personas, o sea, tanto el hombre como la mujer son iguales, tienen la misma autoridad, y no es que eso sea malo, pero acuérdense de que siempre nosotros los varones, no por machismo, llevamos digamos, la autoridad, pero no para maltratar, sino para edificar. Nosotros como varones lo que tenemos que hacer es edificar a nuestra esposa, edificar a nuestros hijos, porque ellos son nuestra iglesia, y la palabra del Señor eso es lo que nos enseña. Nosotros como varones, como sacerdotes de nuestra casa, lo que tenemos que hacer es tener un buen ejemplo, porque como nosotros tal vez exigimos a nuestros hijos o aún a nuestra esposa, si nosotros somos unos patanes, somos groseros, no llevamos provisión. Y aún nos poníamos a conversar con él en esta cuarentena, cuántos hombres tal vez no se encuentran en este momento incómodos, en este momento no se encuentran en las casas porque llevan doble vida. ¿Y qué me refiero al tener doble vida? Dos mujeres, y se encuentran desesperados, y una cosa lleva a la otra. Por eso yo les invito, el estar en paz con nuestra esposa y el estar en paz con nuestros hijos nos hace estar en paz consigo mismo. Por eso el Señor nos enseña esto. El Señor nos enseña muchas palabras, muchos digamos, comportamientos muy buenos, porque acuérdense que las Sagradas Escrituras son el manual de la vida del ser humano. Más que atacarlas, más bien estudiémoslas, llenémonos de ella. La palabra no es que, o Dios no es que nos prohíba las cosas para mal, sino para bien. Porque David en ese momento no llegó a entender lo que tal vez en un futuro se le iba a presentar al caer en semejante tentación.
En ese momento, Betsabé también queda en embarazo. Y es ahí donde vienen hijos no deseados, y lastimosamente los niños en un momento dado son los que pagan las consecuencias, porque no son los padres ni las madres, son los niños las consecuencias de situaciones extramatrimoniales, de fornicaciones y de adulterios, hermanos. Acuérdense siempre de eso, porque a veces, como dice el dicho, no pagan los platos rotos los que no tenían que pagarlos, porque un hombre que se encuentra con un matrimonio y por una aventura que tiene con una mujer, esa mujer queda en embarazo, la verdad es que el hogar se le derrumba completamente. El hogar se le vuelve trizas. Y después de eso, porque conozco casos de hogares que se han destruido por una cana que se echaron, por una aventura que tuvieron, mujeres que dañaron hogares, o mujeres que en un momento dado tal vez también casadas y tuvieron una aventura con un varón y terminan en embarazo, terminan tal vez con una enfermedad venérea, terminan en circunstancias muy difíciles. Por eso es bueno que tú entiendas antes de pecar, acuérdate que tienes que en un momento dado tal vez pagar una consecuencia. Lo que le pasó a David, tan difícil esa situación en la que uno de sus hijos mata a su otra hija, o sea, entre hermanos se mataron. El mismo hijo empezó a tener rebelión con el padre para querer tener autoridad, para querer creerse igual o aún más que el mismo padre. Acuérdense que la rebeldía viene de Satanás. Y nosotros, hermanos, los seres humanos, tenemos algo, y es que si queremos tal vez buscar lo que la carne nos pide, tenemos que mentir. Y para que esa mentira se convierta en verdad, tiene que venir otra mentira y otra mentira y otra mentira. Y a la final nos convertimos en unos mentirosos. Y acuérdense que el padre de las mentiras es Satanás. Lo que le sucedió a David. David, al codiciarla, tuvo que después mentir, matar y aún infinidades mentiras más. Eso lo encuentra en 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 7 y 10, en donde el mismo Natán reprende a David, porque se enteraron de que David no lo había hecho de una forma directa con sus manos, pero directa. Él fue el autor de la muerte de Urías, y por eso vienen las consecuencias. Acuérdense de que el Señor nos enseña de que Dios no puede ser burlado. Tú puedes mentirles a muchos, pero Dios te está mirando. Tú puedes mentirle a tu esposa, tú puedes mentirle a tus hijos, a tu madre, a tus amigos, a tus jefes, pero a Dios no. A Él no se le puede mentir. Y Él, tarde que temprano, nos reprende, porque el Señor dice en su palabra que al hijo que ama lo reprende, porque si no lo reprende venimos a ser bastardos. Y como Él nos ama, siempre nos va a reprender por el pecado que hagamos. Es por eso que el rey David, al mirar la situación tan complicada que se le volvió su casa, esa situación difícil que se le convirtió en su casa, porque yo no sé cómo será vivir en un hogar, en una casa, en donde el papá se pelea con el hijo, aún hasta de golpes. El padre le pega a la esposa le pega al padre. Entre los dos hay un
una lucha de poder en donde los hermanos tienen envidia al punto de matarse, y hay familias, hermanos, que en este tiempo los vemos así. Y muchos se dirán, ¿pero por qué? Rebobinen. Tal vez acuérdense de lo que pasó antes, sus padres, que hicieron. Por eso es importante, mis hermanos, orar aún por nuestros padres, por nuestros abuelos, para que sea Dios cortando esa vieja naturaleza y no nos sea a nosotros tocando. Somos nosotros, mis hermanos, los autores de nuestro pecado. Hay un dicho popular que dice que cada quien se labra su propio destino. Pues lo que el Señor quiere es que nosotros lo sigamos a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que los caminos del Señor son perfectos. Yo te invito a que sigas los caminos del Señor. No te estoy retando, ni tampoco te estoy enseñando algo que tal vez en tu vida te haga daño. Lo único que yo quiero es que te reconcilies primeramente con el Señor y te reconcilies con tu familia, te reconcilies con tus hijos, te reconcilies con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, porque tal vez en un momento dado tomaste decisiones incorrectas, cometiste pecado sin saberlo. La palabra del Señor dice que mi pueblo ha perecido por ignorancia. El rey David es el autor del Salmo 51, y en este salmo es donde viene un arrepentimiento genuino. Diría yo que tal vez si lo profundizamos y aún tal vez con estudios más profundos, digámoslo así, podríamos decir de que el rey David, casi creo que al punto de haber llorado sangre, escribe este Salmo 51. Porque desde el corazón, desde el fondo de su corazón, dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo que le está pidiendo es que completamente borre todo lo que él hizo. Pero en este verdadero, en este arrepentimiento, lo que él estaba diciendo es que él no lo iba a volver a hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si clamamos, si pedimos por el perdón de nuestros pecados, lo importante es no volverlo a hacer. Dice el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo hacía referencia en una camisa blanca. Si cae una mancha roja, es importante de que la lavemos con límpido y de que le restreguemos muy bien. Y no una sola vez, sino varias. Y este lávame más y más se repite 2 veces. Pero yo digo, hermanos, ese restregar debe doler. Y nos debe doler en la vida, hermanos. Porque nosotros somos barro en medio del alfarero. Nosotros en un momento dado, cuando el Señor nos lava, nos debe doler. ¿Por qué nos debe doler? Porque hay cosas que tal vez nosotros no querramos dejar. Pero es importante dejarlas. Y nos va a doler mucho. Pero lo que tenemos que hacer es dejarlas, porque cuando el rey David dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, es que cuando el Señor empieza a transformar nuestras vidas,
Es como cuando se tritura algo, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entrar en el taller del maestro. Entrar en el alfarero, que el Señor nos forje, que el Señor nos forme, que el Señor haga nuevas personas, nuevas criaturas, hombres y mujeres completamente llenas del Dios vivo. Por eso el Señor lo catalogó al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios, y se ganó ese nombre tan lindo por este salmo, porque verdaderamente se arrepintió el Señor, se arrepintió David, y dice en su palabra el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso nosotros tenemos que reconocerlo, porque todos los días pecamos, con el pensamiento, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestras manos. Es por eso que todos los días debemos reconocer que somos pecadores. El Señor ama al pecador arrepentido. Es importante que cuando nosotros empecemos a pedirle perdón al Señor, empecemos a mirar qué es lo que nosotros estamos haciendo para ofenderlo. El apóstol Juan decía, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle perdón a Dios por todas esas causas que nosotros hemos hecho. Miren, mis hermanos, el pecado ha contaminado el mundo. Mucha gente dice que el mundo está contaminado por las basuras. Sí, es verdad. Eso es verdad. Científicamente lo podemos comprobar. Porque nosotros hemos sido las máquinas que dañamos al mundo. Pero donde hay más contaminación es en el pecado. Es ahí donde nosotros nos hemos convertido, o nos convertimos, digámoslo así, en un tiempo atrás, máquinas del pecado. Y eso es lo que en nuestra vida se debe apagar, ir apagando el pecado. Que esta cuarentena, y que si tal vez en un momento dado tal vez se vuelve a repetir, aprendamos de esto, aprendamos de esta situación en la que estamos viviendo, porque lo que Dios quiere es que nos volvamos a Él, de que no nos humillemos ante los hombres, sino nos humillemos ante el Dios Todopoderoso, porque es Él el que puede hacer cosas grandes en nuestras vidas, en el reconocimiento de que Él siempre en su vida estaba reconociendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí viene el reconocimiento. Es importante de que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nosotros tenemos que entender de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez de Jueces, es el Padre. Acuérdense de que un día vamos a estar en el gran juicio del trono blanco. Por ahora nosotros abogado tenemos para con Dios, al Señor Jesucristo. El Señor nos está dando un tiempo para que nos arrepintamos. El Señor nos está dando un tiempo, digamos que este mundo es como la cárcel en la cual estamos purgando nuestros pecados. Pero algún día va a llegar el abogado, nos va a sacar, pero nos va a presentar ante el juez. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. La verdad, si muchos se desesperan estando confinados en la casa solo por un determinado tiempo, ¿qué más será en un carcelamiento eterno, en una muerte eterna, cuando el Señor nos está dando el tiempo de arrepentirnos? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Esto sí es importante entender. El Señor ama, dice su palabra, que Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto, lo que anteriormente yo les compartía. Porque en el secreto es cuando pecamos. Porque cuando nadie nos está mirando, es cuando nosotros maquinamos para hacer las cosas. Lo digo nosotros para que no me digan que yo soy el santo John Jairo. Si soy santo es por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted en un lugar donde se encuentra solas puede chatear lo que usted quiera detrás de su esposo o detrás de su esposa. Y supuestamente nadie lo está mirando, pero Dios sí lo está mirando. Y es ahí donde Dios pesa y mira los corazones. En la intimidad. Por eso en la intimidad es cuanto más tenemos que buscar del Señor. No buscar la forma, buscar la manera de pecar. No. Es la forma como nosotros debemos buscar la presencia del Señor. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eso es porque el secreto es donde conectamos con el Señor. Tú decides si en tu intimidad haces lo malo o haces lo bueno. Solo tú decides. Pero acuérdate que Dios siempre te está mirando. El 7 dice, y purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la blanca nieve. Si mis pecados fueran como el rojo carmesí, el Señor los hará como la blanca lana. Te invito que leas, ojalá todos los días, te lo aprendas este Salmo 51 y con todo tu corazón te humilles ante Dios, de rodillas, le clames, le pidas y siempre te acuerdes de este Salmo 51, con un corazón contrito, con un corazón humillado, creyendo de que Dios te puede lavar, de que Dios te puede limpiar en el bendito nombre de Jesús. Quisiera que ahí donde estás cierres tus ojos y le digas al Señor que te perdone. Amado Padre, Dios Todopoderoso, hoy en esta preciosa y bendita noche, quiero arrepentirme de todos mis pecados. Que seas tú teniendo piedad de mí conforme a tu misericordia. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que laves más y más de mi maldad y me limpies de mi pecado, porque en pecado fui concebido. Te pido que me ayudes. Te pido que me levantes, te pido que seas tú escribiéndome en el libro de la vida eterna, que antes de que yo peque, Señor, entienda y pueda parar para saber en qué momento pueden venir las consecuencias. Hoy, en esta noche, quiero pedirte perdón por las ofensas que he tenido con mis padres, por las ofensas que he tenido con mis hermanos, por las ofensas que he tenido con mis amigos, por las ofensas que he tenido con mis compañeros de colegio, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes. Aún perdonarme yo mismo, Señor. Te pido que en el bendito nombre de Jesús guardes esta semana. Seas tú tomando el control de nuestras vidas. Te damos gracias en esta preciosa y bendita noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos que me escuchan. Hasta una próxima oportunidad. Les pido que no dejen de orar. Les pido que no dejen de estar en la lectura bíblica. Y que sean ustedes los que la escudriñan. Los bendigo en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.